Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestro interés en esta tercera jornada que hoy celebramos dentro del programa de cursos orientados a potenciar el ecodiseño en el sector de los componentes para el calzado. La verdad que es un lujo el que hayáis contado con a la llamada de convocatoria que hemos lanzado desde AEC, desde Inescope, con el objeto de poder acercaros el ecodiseño y la sostenibilidad. La realidad es que hoy contamos con cerca de 98 personas que han mostrado su interés en asistir a esta jornada. Como bien sabéis, previamente ya hemos celebrado otras dos jornadas. La primera fue sobre ecodiseño, la segunda sobre cálculo de huella de carbono y ahora le toca al pasaporte digital. Bueno, concretamente, para los que no lo sepáis, el pasaporte digital de producto es una innovadora iniciativa desarrollada para mejorar la trazabilidad y la transparencia y la sostenibilidad en la industria del calzado, la cual entrará en vigor en el año 2030. Como bien sabéis, el pasaporte digital nos proporcionará información detallada sobre cada componente o material que se incorpore dentro de los productos del calzado, desde su origen hasta su reciclaje final. Y por lo tanto, lo que nos va a permitir es buscar, sobre todo, el disponer de una trazabilidad del producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Eso es muy importante, pero daros cuenta que para ello pues tenemos que estar muy preparados. Es decir, las empresas se tendrán que digitalizar, las empresas tendrán que tener una relación muy estrecha tanto con su proveedor como con su cliente y con el consumidor final y por lo tanto controlar todo el proceso para poder saber perfectamente desde dónde procede esa materia prima, cómo se ha desarrollado, cómo se ha incorporado a la fabricación y cómo está incorporada y en qué condiciones al producto final, para que de alguna manera u otra ese producto le podamos ampliar su ciclo de vida, es decir, revalorizarlo o bien en un futuro ya determinado reciclarlo. Bueno, para lo cual es necesario en este seminario que conozcamos en profundidad cuáles serán las características y beneficios del pasaporte digital, la implementación y el uso del pasaporte digital y el impacto del pasaporte digital de producto. En resumen, yo lo que os quiero venir a decir es que el pasaporte digital de producto va a representar un avance muy significativo hacia nuestra industria, que nos va a permitir, en primer lugar, ser más transparentes, más sostenibles y dotar a la industria de un mayor nivel de competitividad. Bueno, dentro del contenido de este curso, de este programa, vamos a trazar cinco o tratar 5 puntos muy importantes. El primero va a ser introducción al pasaporte digital, el segundo, legislación, el tercero, casos prácticos de pasaporte digital, el cuarto, cálculo de durabilidad en calzado y el 5, estándares y normalización. Bueno, y para ello vamos a contar con Adrián Amat Bernabeu como profesor del curso. Buenos días, buenos días, Adrián. Buenos Adrián. días. Adrián es técnico investigador en el Departamento de Sostenibilidad de Inescope, máster e ingeniero químico por la Universidad de Alicante. Actualmente, Adrián participa en proyectos clave que abarcan el desarrollo de tecnologías innovadoras de reciclado de plástico y de otros materiales diseñadas específicamente para el sector del calzado. Pero además, la labor de Adrián también se destaca porque podemos decir que se ha extendido al análisis del ciclo de vida de productos y procesos relacionados con el calzado, así como la aplicación práctica del ecodiseño en productos y empresas del sector. Bueno, yo pienso que este seminario va a ser el primero de muchos, va a ser muy importante. A mí me gustaría que aprovechaseis al máximo esta hora que tenemos, que es poco tiempo tal vez, pero que va a ser muy interesante. Al final de la jornada o durante la jornada podéis ir realizando, como bien ha comentado Rosana, todas las cuestiones o dudas que podáis tener a través del chat. Y por supuesto, quedan abiertas tanto el contacto directo con Inescope como con AEC para poder resolver cualquier duda, tanto durante como después. Bien, a mí no me queda más que agradecer a todos una vez más vuestra participación en este seminario que cuenta con la colaboración de Inescope y la financiación de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. Y sin más dilación, cedo la palabra a Adrián. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Álvaro, por la introducción y buenos días a todos. Bienvenidos al webinar sobre el pasaporte digital del producto. Agradecer también a AEC por confiar en Inescope para la formación de este curso. Y bueno, vamos a dar comienzo a la jornada. Como sabéis, actualmente el sector del calzado y de sus componentes se enfrentan a un tsunami legislativo de legislación.
provenientes de Europa y en concreto en materia de sostenibilidad. Encontramos desafíos legislativos respecto al ecodiseño. Se espera, por ejemplo, que a partir de 2030 sea obligatorio el pasaporte digital para textiles y calzado. Leyes como la responsabilidad ampliada del productor, que nos dice que a partir de 2025 los productores tendrán responsabilidad a la hora de gestionar los residuos generados de sus productos. Legislación respecto a la huella de carbono, que impondrá a las empresas de la Comunidad Valenciana la obligación de calcular su huella de carbono de organización. Responsabilidad ampliada social corporativa, donde las empresas pues, tendrán que presentar informes de sostenibilidad. Y leyes como greenwashing y green claims, que están proponiendo formas de asegurar que las empresas utilicen únicamente afirmaciones veraces y que se puedan ser verificables. Entonces, ante todos estos retos, como ha comentado ya Álvaro, AEC ha programado una serie de jornadas formativas para estar al día de todos estos avances. La primera jornada se habló sobre ecodiseño. En una segunda jornada se estuvo formando acerca de la huella de carbono de producto y de organización. Y en esta tercera jornada vamos a hablar sobre pasaporte digital. Y bueno, en el futuro habrá más jornadas relacionadas con todos estos temas. Aquí una foto de la primera jornada que fue presencial y asistieron un total de 63 profesionales, 18 empresas distintas de componentes, 12 de calzado y demás. En la web de AEC podéis ver el vídeo de la jornada por si no lo habéis podido ver todavía. La segunda jornada fue presencial. Yo mismo fui uno de los profesores de la jornada y también podéis encontrarla en la web de AEC. Y bueno, pasando ya al tema que nos toca hoy, en esta jornada de pasaporte digital vamos primero de todo a dar una introducción sobre qué es el pasaporte digital y cuál es su importancia. Después vamos a explorar el marco legislativo, el contexto en el que se desarrollan estos pasaportes digitales. Daremos algunos casos de cómo se está empezando a implementar los pasaportes digitales. Luego pasaremos a discutir sobre durabilidad, que como veremos es uno de los parámetros que van a ser necesarios para aportar en el caso del pasaporte digital y que desde INESCOP estamos llevando a cabo. Y finalmente vamos a hablar sobre cómo se está normalizando todo el tema de pasaportes digitales. Entonces, primero de todo, ¿qué es el pasaporte digital? Bien, pues el reglamento describe el pasaporte digital como un conjunto de datos digitales que se asocian a un producto durante todo su ciclo de vida. Y esta información abarca detalles sobre el producto, tales como su composición, su durabilidad, su impacto ambiental y social, así como su trazabilidad. Es decir, se trata de un conjunto de datos que tienen un formato digital y que acompañan a un producto. El comprador de dicho producto debe de tener acceso a esta información mediante medios electrónicos. Viene utilizando una etiqueta de QR o otro tipo de etiquetas que veremos durante la presentación. Esta imagen es bastante representativa. Al final lo que se busca es que el consumidor tenga información sobre sostenibilidad y de esta forma poder empoderarle y que pueda decidir en base a estos parámetros. Bien, ahora voy a contar el rollo de dónde viene todo esto, la legislación que se ha ido desarrollando y cómo ha sido la historia de la misma.
es importante tener claro, primero de todo, que el pasaporte digital de producto es una herramienta que surge del reglamento de ecodiseño de productos sostenibles. El ESPR en inglés significa Ecodesign for Sustainable Products Regulation. A lo mejor lo veis así a lo largo de la presentación. También he utilizado muchas veces la terminología en inglés de pasaporte digital de producto, DPP o Digital Product Passport, por si lo veis a lo largo de la presentación que os suene. Entonces, cada vez más regulaciones y productos van a tener que ir acompañados de este pasaporte digital de producto. No solo el calzado, sino una serie de productos prioritarios a los cuales la Unión Europea ha impuesto que esta información debe de ir acompañada del pasaporte digital de producto. En el caso de las baterías, va a ser el primer producto que va a ser en el cual se va a implementar el pasaporte digital, y en el resto de productos lo que quieren hacer es intentar coordinar que más o menos todos los productos relacionados entre sí tengan como obligación utilizar un pasaporte digital para evitar confusiones y asegurar que todos los productos cumplan con las normas de sostenibilidad y todo sea al mismo tiempo. Entonces, aquí una serie de características sobre el pasaporte digital de producto. Cabe recalcar que el pasaporte digital de productos no, en sí, la legislación que hay a día de hoy no establece cómo debe ser físicamente, sino que se enfoca más en la información que debe acompañar al producto. Es decir, el pasaporte digital de producto está muy relacionado con el contenido que tiene que acompañar para tomar decisiones posteriores. Los consumidores y las empresas deben de poder acceder a esta información de tal forma que sea verificable y aumente la transparencia dentro del mercado. Una de las grandes ventajas que tiene el pasaporte digital de producto es que facilita esta forma de comunicación con los compradores. Es un nuevo canal de comunicación al fin y al cabo. Y aunque el DPP es una herramienta que ofrecerá información sobre trazabilidad, no es en sí una herramienta de trazabilidad en el cual se monitoriza todo por dónde ha pasado el producto en cada punto, sino que solo se aportará cierta información de trazabilidad cuando sea necesario, dónde se ha producido y demás. Y bueno, como ya hemos comentado, todo esto surge de la regulación de ecodiseño, ¿vale? La ESPR en inglés. Como sabéis, el ESPR es una normativa de la Unión Europea cuyo objetivo es que los productos sean más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Es una ley que va a chafar a la antigua directiva de ecodiseño que fue eh, aprobada en el 2009 y que la va a sustituir. A diferencia de la antigua normativa, esta nueva normativa no solo se centra en productos energéticos, sino que también se centra en todo tipo de productos, en calzado, textiles, muebles, neumáticos, productos químicos. Después vamos a enseñar una lista de los productos que van a tener que aportar este pasaporte digital de producto. Entonces, el SPR fue aprobado el 23 de abril de 2024, o sea, muy recientemente. Se puede encontrar esta ley en el portal web de la Unión Europea. Y como hemos comentado, uno de los pilares claves del SPR es el pasaporte digital del producto. Además, en esta ley aparecen más implicaciones. Por ejemplo, aparece que los productores de textiles y de calzados no podrán destruir los productos no vendidos una vez se implemente la ley.
y cosas así por el estilo, sobre sostenibilidad. Entonces, una vez se aprobó la ley, el SPR, se inició un proceso de consulta pública y esto básicamente llevó a realizar un estudio en el cual el objetivo era clasificar las categorías de productos que iban a ser prioritarios, de tal forma que tuvieran que implementar estos requisitos de diseño ecológico. Se realizó un análisis exhaustivo de todos los productos y se llegó a la conclusión de la tabla 1 de la derecha de la diapositiva, que entre los productos finales tendrán que aportar pasaporte digital de producto, productos de higiene, colchones, productos cerámicos, productos cosméticos, detergentes, redes de pesca, muebles, lubricantes, pinturas y barnices, juguetes, textiles y calzado. Siempre nos meten a los textiles y el calzado, aunque no nos gusta en el mismo grupo. Y neumáticos también. Y también una serie de productos intermedios. Aluminio, vidrio, productos químicos, hierro y acero, papel, cartón, plástico y polímeros y productos de metales no ferrosos. Bien, pues como curiosidad en esta consulta que se realizó, el estudio justo que acabo de presentar antes, se clasificó, se hizo como una clasificación medioambiental utilizando todos los parámetros que ponen ahí de los distintos productos. El agua, el aire, biodiversidad, residuos, cambio climático, uso de energía, toxicidad humana y toxicidad del producto. Y a cada una de estas categorías de impactos ambientales se le asignó una puntuación que iba del 1 al 5. 1 si el impacto era bajo respecto al impacto de consumo de agua o el impacto de contaminación al aire. Y 5 si era un impacto alto. Y bien, las puntuaciones quedaron así como se observa en la diapositiva. Según este estudio, el calzado tiene un impacto muy alto en muchas categorías, en cambio climático, en uso de agua, energía y residuos. De hecho, creo que es el producto que le dieron una puntuación más alta de impactos. Si se suma todas las cifras, creo que te da el 5, 2, 4, 4. Si sumamos todo eso, creo que da 43. El segundo producto fue el de muebles, que creo que da 30, al sumar todas las puntuaciones. Y el último, productos de higiene, absorbentes, creo que da una suma de 18. Bien. Ahora una breve recopilación cronológica de lo que hemos visto para poder entender y os quedéis con fechas claves. Entonces, el reglamento de ecodiseño es el eje central de las políticas de sostenibilidad y dentro de este tenemos el pasaporte digital, que es un pilar fundamental de la legislación. Entonces, en junio de 2024 se publicó, no sé, ya en la web oficial de la Unión Europea, esta ley. Como he dicho, se puede encontrar en el portal web de ahí. A finales de 2025, lo que se buscará es tener ciertas reglas y estándares. Esto está más relacionado con la normalización de los aspectos del pasaporte digital, porque todavía no se sabe con detalle cómo se va a normalizar todo esto del pasaporte digital. Pero bueno, esto lo vamos a ver más al final de la presentación. Y a partir de septiembre de 2027 es cuando se piensa que dará comienzo la aplicación de todos estos requisitos de diseño ecológico. Y bien, como hemos dicho, entonces en paralelo a esta ley de ecodiseño, lo que va a pasar es que van a ir surgiendo una serie de regulaciones relacionadas con los productos, con estas familias de productos que hemos dicho. La familia del textil y calzado, familia de productos relacionados con las baterías,
con los juguetes, con los muebles y demás. Entonces, a día de hoy, la regulación de las baterías ya ha sido aprobada y ya se tienen fechas de cuándo y qué información tiene que aportar el pasaporte digital. En el caso de las otras familias de productos, como el calzado, el textil, los juguetes, todavía no está confirmado cuándo va a ser necesario implementar este pasaporte digital de producto. Sin embargo, se estima que será a partir de 2030. O sea, que esa es una fecha clave a tener en cuenta. Y bueno, en el caso de las baterías, que sí que tenemos una regulación, se sabe que su implementación está confirmada y será para febrero de 2027. Entonces, pasamos un poco a hablar de cosas más prácticas, sobre qué es el pasaporte digital y, y qué características tiene. Al final de todo, pues daremos también algunos ejemplos de lo que se está haciendo. Dentro del pasaporte digital de producto, hay que, primero de todo, diferenciar entre dos cosas. Entre el sistema que soporta el pasaporte digital, es decir, el cómo funciona el pasaporte digital, y por otra parte, el qué información va a tener el pasaporte digital, ¿vale? El cómo se relaciona más con la infraestructura que son necesarios para implementar y gestionar todo esto del pasaporte digital. Esto incluiría eh, todas las tecnologías se utilizan para mantenerlo y crearlo. El registro del DPP, el portal web, estándares y protocolos de arquitectura, que incluirían pues, los identificadores que se utilizan en los portadores de datos, la gestión de derechos de acceso. Ahora comentaremos esto porque el pasaporte digital tiene que tener distintos accesos además, dependiendo de si es un comprador único, normal o es alguien con mayor autoridad. La interoperabilidad, procesamiento de datos, almacenamiento de datos, es decir, tecnologías y plataformas utilizadas para crear y mantener el DPP, protocolos y estándares que aseguran que todos los datos se manejen de forma segura y gestión de la accesibilidad para los usuarios. Y por otra parte, el qué se refiere más a los datos, a la información específica que se almacena dentro del pasaporte digital del producto. Dentro del contenido, una generalización que se hace es que deberá de contener información acerca de el rendimiento técnico del producto, rendimiento en cuanto a sostenibilidad ambiental, los aspectos de circularidad que hemos ido comentando, y bueno, vamos a ir presentando ahora después también, el cumplimiento legal de los aspectos, información relacionada con el producto. Vale. Bueno, entonces al final cada grupo de productos tendrá que aportar toda esta información de sostenibilidad y circularidad. Vamos a hablar un poco más de esto, ¿vale? No tanto del cómo, porque eso se va un poco del ámbito y además se está normalizando, por lo tanto no cabe tanto estudiar el cómo se va a implementar la infraestructura y demás necesarias, sino más en el contenido. Entonces, estudiando un poco la ley de ecodiseño, que es la única que tenemos, porque como hemos comentado, no hay una ley específica para calzado ni para textiles a día de hoy. Cuando te lees esta ley y vas a identificar la información requerida
dentro del pasaporte digital, yo he identificado estos 4 aspectos más o menos que va a hacer falta aportar. Por una parte, cada producto tiene que tener un identificador único, es decir, un número asignado en el cual yo pueda rastrear su origen y pueda saber a dónde ha acabado. De esta forma tenemos una trazabilidad del producto. Y bueno, la trazabilidad puede tener en cuenta desde que se produce el calzado hasta que llega a su fin de vida. Entonces es importante ir asignando esos identificadores. Por otra parte, en el pasaporte digital de productos se tiene que ir aportando información sobre sostenibilidad. Y aquí estamos incluyendo aspectos como esos 10 que se mencionan ahí. En la ley de ecodiseño se mencionan incluso más aspectos, creo. Ahí he recopilado 10. Si bien no todos los productos tienen por qué dar toda esa información. Luego, en las leyes de las familias de los productos, en cada ley específica de las familias, no en esta general, se aportará un anexo con la información ya más detallada de lo que de verdad hay que poner. Por otra parte, también el DPP debe de aportar datos sobre el producto en cuestión a cómo se instala un producto, cómo se utiliza, cómo se mantiene, se repara y cómo se minimiza su impacto ambiental. ¿Vale? Todos estos aspectos de cómo se recicla, como información para que el usuario sepa cómo proceder. Y por último, también se menciona dentro de esta regulación de ecodiseño un último apartado de documento de conformidad. Es decir, algún informe sobre pruebas que se hayan hecho, estudios, certificados de materiales. Si un material que estamos utilizando para el calzado es 100% reciclado, pues podremos aportarlo en el pasaporte digital de producto y quedará verificado. Al final, toda esta información, como hemos dicho, se va a explicitar dentro de los reglamentos específicos de cada familia de productos. Y otro aspecto importante también a considerar dentro del pasaporte digital. Ya lo hemos comentado brevemente, pero esto para recalcar un poco. Esto lo he cogido un poco del reglamento de baterías que ya lo tenemos, pero para que se tenga en cuenta, en el pasaporte digital de producto tendremos que tener en cuenta que se tiene que tener un acceso público a los compradores y un acceso solo a personas con interés legítimo. ¿Vale? Parte del acceso público se ofrecerá información más general del producto y los consumidores pues tendrán acceso a él fácilmente. Información como la composición del material utilizado en el calzado o en la batería del producto que se quiera poner en el mercado. Información sobre huella de carbono también es una cosa que se especifica y hay incluso un apartado grande en el caso de la legislación de baterías. Información sobre el abastecimiento responsable, es decir, de dónde y cómo se obtienen los materiales que se han utilizado para formar mi calzado. El contenido reciclado, es decir, si alguna parte de mi zapato está hecho de materiales reciclados y de esta forma pues he conseguido reducir el impacto ambiental. Esto ya sería eficiencia energética un poco más relacionado con baterías, pero dentro del pasaporte para calzado podría ser, por ejemplo, la energía consumida para producir un par de calzado. La durabilidad, que es uno de los parámetros que pensamos que va a ser importante dentro del pasaporte de calzado, en el cual estamos trabajando a día de hoy.
Y bueno, información sobre la prevención y gestión de residuos. O sea, describir qué iniciativas se están tomando para minimizar los residuos y demás. Y luego, por otra parte, la otra ruta de acceso para personas de interés legítimo y la comisión. Aquí ya sí que se dará información más específica sobre cosas que son clave, que no sé, que una empresa no quiere al final dar acceso a cualquier persona de esa información, ¿vale? En el caso de las baterías, pues eso, te dicen que tienes que poner las partes claves utilizadas, como el cátodo, ánodo, electrolito, el número de piezas que componen la batería y demás. Diagramas de acceso, de montaje y montaje y medidas de seguridad. Entonces, el pasaporte digital al final es una herramienta que es crucial y que en principio, según la legislación, debe ser aportada por el agente de la cadena de valor que pone el producto en el mercado. Sin embargo, queremos también enfatizar aquí que al final todos los actores de la cadena de valor juegan un papel vital en el proceso. Para asegurar que toda la información relevante sobre los componentes esté disponible, al final tiene que haber una buena cooperación entre los distintos actores, desde el proveedor de materia prima hasta el cliente final y pasando por el reciclaje. Todas son etapas que están conectadas entre sí y al final lo que pretende la Unión Europea es justo esto, que haya un sistema de circular, de economía circular, donde los productos pues se vayan reutilizando a lo largo de su ciclo de vida. Bien, pues el pasaporte digital, como hemos comentado, eh, lo que va a hacer es que seguramente sea el fabricante de calzado el que tenga que poner este producto dentro del mercado y tenga que registrarlo electrónicamente, porque es al final el operador económico que introduce el calzado en el mercado y es el responsable de garantizar que esta información sea correcta. Y entonces el pasaporte digital, como va acompañado del producto, al final va a recorrer todo el ciclo de vida posterior del producto, es decir, la distribución y venta, proporcionará información al cliente que decidirá comprarlo y por último, pues llegará hasta su fin de vida, que será a un gestor de residuos. Y bien, una de las ventajas de este pasaporte digital es que al final de la vida útil del mismo, del calzado, cuando se quieran gestionar los residuos, em, el gestor de residuos, si recibe el calzado, y además este calzado viene con información, se podrán tomar decisiones sobre los materiales que tiene el calzado y que conviene aprovechar, se clasificará mejor el calzado. Finalmente, toda esta digitalización ayudará a gestionar de manera más eficiente. Se tendrán más datos de lo que está pasando con los productos a día de hoy. Y bien, por último, también otra vez enfatizar que el pasaporte se centra en recopilar y gestionar los datos sobre el calzado desde el momento que se introduce al mercado y hasta el fin de su vida. Y por esta razón, las empresas de componentes al final también juegan un papel muy importante porque son las que van a tener que aportar la información dentro del pasaporte. Entonces, eso, enfatizar su gran importancia y, y eso. Entonces, para transferir toda esta información entre los actores de la cadena, se puede utilizar varias tecnologías. Aquí he puesto 3 tecnologías disponibles y que en mayor o menor medida todo el mundo conoce, pues ya llevan muchos años.
En este caso se trata de 3 tipos de marcadores digitales en los cuales se graba la información. Por una parte, tenemos los códigos QR. Todo el mundo ha utilizado estos códigos para ver, por ejemplo, los productos que ofrece un bar para cuando estamos pidiendo en un restaurante la comida. Se emplea mucho a día de hoy también, pues, para dar acceso a páginas web y demás. Luego tenemos otro tipo de etiquetas, como son las de RFID, que son etiquetas de radiofrecuencia. Es decir, son etiquetas que permiten leer información a larga distancia. Son las etiquetas que normalmente se utilizan en logística para ayudar a contabilizar inventario y llevar a los almacenes lo mejor gestionado posibles. Y por último, etiquetas NFC, que son etiquetas también que funcionan con comunicación de frecuencias, pero a corta distancia. Es decir, es la tecnología que normalmente utilizamos cuando vamos a pagar con una tarjeta del banco, o también con la del móvil. Cuando tenemos la tarjeta del móvil y pagamos en el datáfono, estamos utilizando al final esta tecnología NFC. Cada una de estas tecnologías pues tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros desde Inescope pues apostamos al final por una combinación de tecnologías, porque pensamos que combinar una tecnología para el consumidor y una tecnología para el gestor de residuos sería clave para mejorar la sostenibilidad del producto final. Además, daríamos versatilidad. Si por una parte combinamos un QR con un RFID o bien un NFC con un RFID, estamos cogiendo lo mejor de los dos mundos. Estamos cogiendo una forma para dar acceso a los consumidores de forma fácil y además estamos ayudando a que a la hora de gestionar los productos en el reciclaje se facilite la eficiencia. Bien, aquí he puesto un par de ejemplos prácticos. Hay una empresa de zapatos que está promocionando que ya tienen un pasaporte digital. Se llama Stefano Bemer y se ha asociado con una empresa tecnológica que le ha hecho la implementación de este pasaporte digital. Y bueno, lo que hacen ellos es que introducen una etiqueta de estas de NFC en la punta del zapato y al acercar el móvil, pues se te abre una interfaz y puedes ver toda la información de sostenibilidad que han ido aportando ellos y el origen de los materiales, la trazabilidad. Bueno, voy a poner que porque es un vídeo. A ver si ven. I remember when I lost my mind. But I was looking so present about that stage. Even your emotions have an echo in so much space. Bueno, se ha visto más o menos, ¿verdad? Lo voy a poner otra vez para que se vea cómo pone el móvil. Pone el móvil. Pone el móvil y se abre ya la interfaz y ahí pues han hecho una web así muy vistosa donde se ve la información del calzado. Hay muchas empresas al final de esto que están surgiendo y que están promocionando. Aquí hay otra que ofrece pasaportes digitales para productos. Se centra más en el textil, pero también podría ser implementado perfectamente en el calzado. Al final eso da igual. Utilizan tecnologías de QR y de NFC y nada, lo mismo. Al leer la etiqueta con el móvil se te abre una página web donde introducen toda la información. Voy a darle para que veáis el vídeo.
Aunque aquí no parece como lo utilizan. Bueno, más o menos os hacéis una idea de, de cómo funciona. Como todavía queda mucha presentación y vamos cortos de tiempo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, lo que he comentado, desde Inescope consideramos que sería muy útil implementar un QR o un NFC, pero junto a una etiqueta que sea híbrida y que tenga también un RFID para la gestión de residuos. Porque a la hora de clasificar los residuos y poder reciclarlos, sería una gran ventaja. Y bueno, también tener un RFID dentro de almacenes, que es algo que no se utiliza porque al final una etiqueta de RFID aumenta los costos, pues ayudaría también al final al productor a gestionar mejor sus inventarios y demás. Entonces, he metido mucho rollo de la legislación, pero también quiero transmitir que el pasaporte digital de producto al final también es una herramienta que es beneficiosa para las empresas y que al final es una herramienta que va a ayudar a digitalizar al sector y tiene muchos beneficios. Por una parte, como hemos visto, eh, el DPP abre un nuevo canal de comunicación y aumenta la experiencia a la hora de comprar, porque los consumidores al final tienen un acceso fácil sobre la información del producto y de los materiales que se utilizan, de los procesos de fabricación y de la sostenibilidad final. Además, introducir un pasaporte digital puede aumentar la confianza porque proporciona datos que son más verificables y da autenticidad. Y bueno, al tener también un identificador único, el calzado tiene un registro digital y de esta forma es mucho más difícil que se pueda falsificar el calzado. Eh, Esto es una forma de proteger a los consumidores, a las empresas de las falsificaciones, proteger la marca al final. Y bueno, digitalizar toda esta información al final también mejora, como hemos dicho, la logística de la empresa y ayuda a los gestores de residuos a tomar mejores decisiones para aumentar el reciclaje y una gestión eficiente. Entonces, como hemos comentado dentro de la ley de ecodiseño, hay muchos requisitos de diseño ecológico. Se tienen en cuenta todos estos, incluso más de los que he presentado antes. En Inesco nos enfocamos más en esto, en el contenido, por lo que he explicado ya, porque creemos que esto es lo que aporta más valor y hace que la información sea más veraz, más transparente, dar esta información de forma correcta. Y bien, algunos aspectos pueden ser perdón, pueden ser relevantes y otros no tanto, depende del producto en sí. En la ley eso, te enumera muchos parámetros ambientales, contenido del reciclado, el uso del agua, el uso energético, si se puede reciclar para darle un mejor valor añadido, la posibilidad de reciclar, gestión de residuos, impacto ambiental, la huella de CO2 que hemos comentado, reusabilidad, reparabilidad, eh, re- posibilidad de reparar materiales, la presencia de sustancias peligrosas, durabilidad, reparabilidad, posibilidad de reutilización,
y de remanufactura. Bien, de forma rápida, como hemos comentado, ya tenemos una ley de baterías y en esa ley ya sí que te aparece un anexo que te dice exactamente información que debe incluirse en el pasaporte para baterías. Yo he estado revisándolo y al final te ponen una larga lista de cosas que hay que aplicar, pero no, dependiendo de la familia de producto, esto se adapta un poco. Por ejemplo, yo he identificado claramente dentro de la ley que estas cosas son parámetros que hay que ir incluyendo en el pasaporte para baterías. Habría que revisarlo todo bien, cada punto, pero bien, eso es información que hay que ir aportando. En el caso del calzado, como no hay una regulación, pues no sabemos de forma certera qué medidas específicas se aplicarán. Es decir, no sabemos el contenido que va a tener que aportarse dentro del pasaporte para el calzado. Sí que hay ciertos parámetros que seguro que se aportan, como son la huella de carbono y demás, pero yo me quería centrar en tres. Y bueno, vamos a hablar ahora de uno, de la durabilidad, porque estos tres, durabilidad, reciclabilidad de contenido en reciclado, son tres aspectos en el cual han hecho estudios y han determinado como que son aspectos prioritarios, ¿vale? En este estudio que hemos comentado antes, en el cual se realizó para determinar los productos prioritarios, se le puso mucho énfasis a estos tres parámetros: durabilidad, reciclabilidad y contenido en reciclado. Es un estudio que se realizó en el Centro Común de Investigación de la Unión Europea. Entonces, aquí unos pantallazos de estos tres parámetros, de lo que significan en función del tipo de producto al que nos referimos y cómo se pueden definir, ¿vale? Entonces, como la durabilidad es un aspecto importante, nosotros desde Inescope estamos empezando a trabajar en un proyecto. En este caso se llama eh, Índice de Durabilidad de Calzado Preliminar para una evaluación mejorada del impacto ambiental. Se llama Ecotudur reducido. Nos centramos bastante en durabilidad y en este proyecto yo soy, de hecho, el investigador principal. Así que si os interesa, podéis contactarme para preguntarme cosas. Entonces, hablando un poco de durabilidad, actualmente existen hasta 4 borradores que han ido haciendo en la Unión Europea para intentar medir impactos ambientales. Y dentro de esos impactos ambientales suelen incluir también cómo podemos medir durabilidad. ¿Vale? El primer borrador que yo conozco fue en el 2015 y daba una propuesta para medir durabilidad. Luego, a partir de este borrador, se cambió el enfoque y empezaron a utilizar una cosa que se llama el índice de Higgs, que es un índice que ha desarrollado una asociación de empresas que se llama Sustainable Apparel Coalition y que tiene en cuenta empresas como Inditex, Nike, Adidas y demás, empresas grandes que fabrican calzado y textil. Luego pues, han ido surgiendo nuevas regulaciones y hasta llegar a la última regulación, que es la del el 18 de marzo de 2024. Es un borrador, creo que no todo el mundo tiene acceso, pero bueno, se llama así. Está hecho por una consultora, Quantis, y da una forma de medir durabilidad teniendo en cuenta este parámetro de Higgs y también introduce algún parámetro más de reparabilidad y tal. Entonces, nosotros desde Inescon no nos gusta mucho esta nueva forma de medir durabilidad que están proponiendo porque, entre otras cosas, dan un promedio de durabilidad del calzado de 50 usos, 100 y 100. Si es zapato abierto, cerrado o botas, independientemente del calzado que sea. Es decir,
están teniendo en cuenta que el calzado va a durar alrededor de ese tiempo y lo multiplican por unos factores así pequeños. De tal forma que te sube un poco el número, pero prácticamente nada. Además, para que te suba este número, bueno, tienes que realizar una serie de test de laboratorio. Y nosotros haciendo un análisis estadístico hemos visto, bueno, ya hemos comprobado ya que muchos de los test que recomiendan ellos, pues no son los mejores, la verdad, ni son los más representativos. Entonces, por esta razón, estamos trabajando en una forma de realmente medir durabilidad. No solo porque va a ser un requisito, sino porque es una información que es importante para un productor al final, saber cuánto puede durar su calzado eh, de forma más objetiva y demás. Entonces, de momento, os he puesto a la derecha un estudio estadístico que estamos empezando justo ahora de cuánto suele durar de promedio un calzado. Estamos recogiendo muestras de cuándo se suelen desechar el calzado. Y de media tenemos eso. Que de media, de momento, aunque no es definitivo, porque estamos, como digo, empezando con el estudio, tenemos que el calzado suele durar unos 3,82 años. Y para intentar no, pues eso, no sé, ser estadísticamente correcto, también estamos dando la mediana. Al final es una medida que se tiene que dar con la media para que si hay datos que están muy dispersos, muy arriba o muy abajo, pues saber por dónde andamos. Porque la media al final es una medida muy sensible a estos valores. Pero bien, la mediana también nos da alrededor de 3 años, así es que es un dato más o menos de lo que dura un calzado. 3 años es de media, de momento, lo que dura un calzado, que es mucho más de lo que nos están dando ya en estas reglas, que han bajado el listón a 50, 100 y 100. Y bueno, también se puede ver con esta otra gráfica, que es muy interesante, cómo cambia la probabilidad de que el calzado siga siendo utilizable mediante a lo largo del tiempo. Es decir, en el eje Y estamos poniendo la probabilidad de que el calzado sea desechado, o sea, que sea utilizable, perdón, y en el X el tiempo. Entonces, a tiempo cero se considera que el calzado está en buen estado y que todos los pares de calzado van a poder utilizarse. Y conforme pasa el tiempo, la probabilidad de que ese calzado sea utilizable ya te baja con el tiempo. De momento, con los datos que tenemos, es eso. Podríamos llegar a conclusiones tipo, a los 5 años, el calzado tendría un veintitantos por ciento de probabilidad de que sea todavía utilizable y no se haya desechado. En definitiva, estamos trabajando un poco en todos estos aspectos de durabilidad y estamos intentando trabajar en modelos para estimar la vida útil del calzado de la mejor forma posible y más científica. Vale, pasamos ya al último bloque. Entonces, este es el bloque de normalización y, como sabéis, en la Comisión Europea, después de implementar esta ley de ecodiseño y de implementar los requisitos que tendrán que tener los pasaportes digitales de calzado y de todos los productos que hemos mencionado, la Comisión lo que hizo fue emitir una solicitud de normalización a los distintos comités de normalización europeos. Al Comité de Normalización Europeo CEN, el ETSI, que es el de normas de telecomunicaciones, y al Comité Europeo de Normalización Electrónica. Es decir, quieren normalizar cómo va a funcionar el pasaporte digital. La parte del cómo,
que hemos dicho anteriormente. Y en respuesta a esta solicitud, también el UNE lo que ha hecho es crear un comité técnico que represente a España y que, bueno, de esta forma estamos todos coordinados con Europa. Entonces, aquí os dejo la lista de normas que están redactando, que se están empezando a redactar. Se pidió en julio de 2023 la normalización de todos estos aspectos. Hasta 8. Normalización de identificadores únicos, es decir, si es un código QR, NFC, RFID, cómo vamos a asignar los códigos a cada uno de los productos y cómo vamos a vincularlos a los productos físicos para que se pueda tener acceso a la versión digital. Cómo vamos a gestionar la seguridad y los derechos de acceso a la información. Cómo se va a asegurar que los sistemas puedan trabajar de forma conjunta. Cómo manejar y compartir los datos de manera que sea eficiente. Y cómo verificar que los datos sean correctos y confiables. Y bueno, y por último, esto de las APIs, que es cómo se van a crear las interfaces para visualizar toda la información. El objetivo de toda esta normalización es eso, crear estándares que sean específicos y tienen como fecha límite, creo que el 31 de diciembre de 2025 para publicar todas estas normas de cómo va a funcionar el pasaporte digital. En concreto, el comité español se llama el CTN 333. Y bueno, Inescop ha asistido también a estas reuniones y básicamente las reuniones se informa de los avances que están habiendo y de las decisiones que se van tomando a nivel europeo. A nivel europeo lo que se tiene son 4 grupos de trabajo que están abordando todos estos aspectos del pasaporte digital. Un grupo Working Group 1, que es el grupo de trabajo 1, el grupo asesor de estratégico, grupo de trabajo 2, de identificadores únicos y portadores de datos, etiquetas al final. El 3, que es de seguridad, y el 4, que tiene en cuenta la interoperabilidad. Bien, esto ya va a ser lo último de contenido que vamos a dar. Más o menos a nivel europeo, los distintos grupos están desarrollando a alto nivel cómo va a funcionar el pasaporte digital. Os describo un poco cómo tienen pensado que funcione y ya acabamos. Entonces, el sistema del pasaporte digital funcionaría más o menos así. Tenemos a una empresa o una agencia que crea un pasaporte digital porque ha creado un producto. Entonces, el operador económico crea este pasaporte digital de producto. Una vez se crea este pasaporte digital de producto, lo que pasa es que el producto se guarda en una base de datos central, en un registro de la Comisión Europea, y esta base de datos que está gestionada por la Comisión Europea, pues al final tienen acceso a los registros de productos que se están emitiendo. De esta forma se asegura que la información sea accesible para su consulta. Esto significa que cada pasaporte digital va a tener que contener información del producto y se va a guardar con un código QR, una etiqueta RFID, un NFC, lo que se diga que va a ser según la normalización y las leyes, o si dan la posibilidad de utilizar cualquiera, pues según quiera el productor. Y este medio digital, este QR, RFID, va a tener que tener un identificador único, de tal forma como se está planeando que se normalice, para que se pueda registrar en el conjunto de todos los productos de la Unión Europea. Entonces, este identificador único será útil porque se podrá rastrear el producto a lo largo de su ciclo de vida y
Además, se evitarán confusiones. Una vez se tenga este registro del DPP, este portador de datos que nos da información, el consumidor ya podrá podrá escanearlo y podrá leer la información del DPP y comprar el producto. Y finalmente el consumidor pues, tendrá acceso a toda esa información de forma fácil en un portal web o en apps en donde se diga qué se hace. Bien, pues nada, para concluir la formación, decir lo siguiente. El pasaporte digital de productos es un conjunto de datos digitales que acompañan un producto durante su ciclo de vida. Entonces, ya sabemos cómo va a ir funcionando el pasaporte digital. Es fácil, es simplemente que tenemos que aportar la información en un QR o en un tipo de etiqueta que cumpla con la información y que sea accesible para el público. El acceso a información sobre sostenibilidad principalmente, y también sobre algunos aspectos legales. Lo que he querido remarcar a lo largo de la presentación es que también el DPP es una parte muy importante dentro de la regulación de ecodiseño de productos sostenibles, el ESPR. Importante que no es solo regulación, sino que también va a traer beneficios porque va a ayudar a las empresas a ser más competitivas y a mejorar su trazabilidad, prevenir falsificaciones, incrementar reciclabilidad y mejorar la experiencia del cliente. Por último, se utilizarán tecnologías en función, de momento no están especificadas para el calzado. Para la batería sí que está especificada, que no lo he dicho, que se tiene que implementar un código QR. Para el calzado todavía no se sabe. Cuando salga la nueva legislación seguiremos informándoos. Pero bueno, de momento eso, hay distintos tipos de tecnologías para llevar a cabo este pasaporte digital. Y finalmente, que la Comisión Europea está trabajando en la normalización del pasaporte para asegurar cómo funciona el pasaporte, cómo va a ser la función y cómo se van a asignar los identificadores únicos, y las tecnologías que sean interoperables, todas ellas entre sí, el registro de la Comisión Europea, cómo va a funcionar y demás. Bueno, muchas gracias. Eso era todo lo que tenía que decir. De nuevo, muchas gracias a EF por contar con Inescope para todas estas acciones formativas. Y para finalizar también, nuestro agradecimiento a la Consellería de Innovación, Industria y Comercio por haber financiado esta jornada. Nada, si tenéis cualquier duda, podéis escribirme bien a mí o tenéis aquí un correo también del departamento de Inescope, medioambiente@inescope.es. También podéis escribir a Álvaro y que él nos remita la información y podemos pasar ya al turno de preguntas. Comentar también que si podéis, escaneéis con este código QR para formalizar una evaluación del curso. Muchas gracias. Hola, Adrián. A ver, creo que sí que había una pregunta en el chat. Sí, A ver. eh, Dice, buenos días. En el caso del calzado del niño con luces, que lleva una batería, ¿debería llevar TPP entonces únicamente haciendo alusión a la batería a partir de 2027? vale. Seguramente que no, porque en el caso de las baterías, tienen que aportar DPP siempre y cuando sean baterías de más de 2 kilovatios, que no creo que sea el caso para los zapatos. Eso es una batería muy grande al final. Entonces, seguramente que no. Vale, gracias. Luego una persona también preguntaba, pero creo que ya Álvaro le ha contestado sobre la documentación del curso. Y si desde AEC se enviará la documentación y la grabación de la jornada estará subida en la página web de AEC. Sí.
Sí, en la página Tam- web de ella ya están las dos otras jornadas subidas. Ujú. Al terminar esta creo que también se subirá. Entonces, También hacen una afirmación o preguntan sobre la durabilidad debería ser en función de los usos días y no del tiempo. Entiendo, ya que depende del uso que se le dé al calzado. a ver, Te lo repito. se puede medir de varias formas la durabilidad al final. Lo que pasa es que al final el calzado, dependiendo de los componentes que tenga, también si está almacenado sin utilizarse, se va a deteriorar. Por ejemplo, el calzado si es de poliuretano, el poliuretano al estar almacenado en un armario sufre un proceso que se llama un proceso de hidrólisis y se deteriora y ya no lo puedes utilizar. Ujú. Entonces, es difícil también definir el calzado por usos de esa forma, porque a lo mejor estás obviando eh, el almacenamiento que también puede sufrir el calzado en ese periodo de tiempo. Ujú. Nosotros pensamos que al final lo más real es ir a los datos, a los datos de verdad. De acuerdo. Luego hay Mm. otro usuario que dice, ¿esto lo tenemos que gestionar nosotros o tiene que ser una empresa autorizada? Al final, esto tiene que ser gestión de las empresas. El, el pasaporte es un requerimiento que tiene que aportar el productor del calzado, porque es el que pone el producto en el mercado. Otra persona nos dice, agradece la jornada y nos dice una duda. Aunque nos parezca mejor o peor la fórmula de calzado de la durabilidad basada en el Product Module de Hype, si la adopta la UE, entiendo que deberemos calcularla así, ¿no? Sí, seguramente sí, que, que se tenga que calcular así, porque la Unión Europea al final quiere normalizar. Sin embargo, será una medida mala, Vale, ya te digo. pues ya. Mm, Hola, buenos días. ¿Puedo, Sí, puedo sí, adelante, matizar un Ana Belén. poquito? Bueno, soy Ana Belén Muñoz, responsable del Departamento de Medio Ambiente de Inescope, y agregando un poquito a la pregunta, última pregunta y lo que ha contestado Adrián. A ver, desde Inescope, los proyectos que llevamos también son proyectos europeos y la investigación que hacemos contribuimos, sobre todo a través de CEC, que es la Confederación Europea de Calzado, contribuimos con, bueno, pues con la investigación que hacemos. Anteriormente han habido resultados que sí que se han implementado. La Comisión Europea ha aceptado esa investigación en los proyectos que hemos desarrollado y se ha implementado. Nosotros seguimos teniendo proyectos, seguimos haciendo investigación y estos proyectos que tenemos, por ejemplo, de calcular el índice de durabilidad con nuestra experiencia y en el sector calzado y los componentes y todos los resultados que obtenemos también los transmitimos. Y bueno, cuando la Comisión Europea saca consultas públicas o lo transmitimos directamente a través de CEG a la Comisión Europea, bueno, pues a veces o en la mayoría de los casos adoptan los resultados que aportamos. Entonces, como todo esto está todavía, como se suele decir, en mantillas, bueno, pues desde Inescope decir que nosotros siempre aportamos nuestro granito de arena para que al final los cálculos y la implementación de, del pasaporte en el calzado pueda ser lo más sencilla posible, lo más veraz posible y lo más lógica posible, sobre todo para el calzado de calidad que hacemos en nuestra zona, en, en España, ¿vale? El calzado nacional que fabricamos. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Muchas gracias, Ana Belén. Hay otra pregunta que nos dice, en el caso de los productores de cueros y serrajes terminados para el calzado, entiendo que no tienen que crear su DPP.
pero ¿tendrán que suministrar toda la información en cuanto a sostenibilidad, durabilidad, medio ambiente a su cliente? Eso es así, ¿no? Sí, claro, ahí seguramente su cliente le pedirá esa información De a- acuerdo, para ser incluido en el pasaporte, sí. de acuerdo. Bueno, hay otra que nos pregunta, tengo entendido que la normalización del pasaporte digital está directamente relacionada con la normalización de las reglas de huella de carbono o Product Environmental Footprint Category Rules, que están en curso. ¿Podríamos saber en qué punto está la aprobación de estas últimas? Em, la normalización del pasaporte digital yo creo que va aparte de la normalización de las reglas PEF, Product Environmental Footprint. Pero esa normalización de durabilidad que hemos presentado sí que va en línea con la normalización del cálculo de la huella de carbono. Es el mismo borrador que he presentado. Hay un último borrador de 2024 en el cual se ha presentado cómo se debe medir la huella de carbono. No es definitivo, pero se han hecho un estudio detallado de cómo y han puesto unas reglas de cómo deberíamos de medir la huella de carbono en el calzado. Dan datos muy interesantes de cómo hacerlo y bueno, también comentar que hace unas semanas estuvimos en un congreso de cálculo de ciclo de vida en Berlín y estuvimos hablando con la gente que está llevando a cabo estos borradores y están también creando nuevas bases de datos para calcular todos estos materiales. Y nada, a día de hoy hay una versión de materiales para el cálculo, hay que la comisión está aprobando. Preguntándoles, dicen que siempre utilizar los datos primarios es mejor y dentro de poco, en el 2025, sacarán una nueva base de datos. O sea que hay un borrador que te da unas reglas. Han ido introduciendo nuevas formas y reglas para medir cómo se calcula la huella de carbono del calzado y van a incluir materiales para ayudar a calcularla. Pero no es definitivo. Será definitivo seguramente, como ha comentado, en fechas parecidas a lo del pasaporte digital. Gracias, Adrián. Una última pregunta que aparece por aquí. Nos dice, buenos días, somos una empresa que nos dedicamos a la venta de artículos para calzado, hebillas, anillas, ojetes, es decir, no fabricamos, distribuimos. ¿Debemos implantar el pasaporte digital? En principio no, porque ellos no son el agente económico que pone el producto en el mercado. Ellos son una empresa de componentes y lo que pasará es que la empresa que pone el producto en el mercado, el calzado, os pedirán información para incluirlo ellos en su pasaporte digital. Muy bien, gracias, Adrián. No hay ninguna pregunta más en el chat, si no sé, así que no sé si Álvaro está, así, por si quiere cerrar. Hola, Álvaro. Sí, hola a todos. Bueno, Adelante, si quieres cerrar la sesión. en primer lugar, gracias a todos, Rosana, Adrián, Ana Belén. Indudablemente yo creo que todos estamos un poco a la expectativa de ver cómo evoluciona, ¿no? Tanto la norma como las propias empresas en cuanto a la adaptación o la incorporación del pasaporte digital. Por eso Adrián se ha focalizado mucho la presentación en el caso de las baterías, dado que ellos sí que tienen una obligatoriedad de aplicación y de incorporación del pasaporte digital en febrero del 2027. Se supone que el resto de productos hasta el 2030, pues todavía tenemos algo de margen. En ese sentido, pues bueno, todos estamos un poco, como os indico, a la expectativa de ver cómo esa norma va a ir evolucionando o cómo va a variar
y para que en la medida de lo posible desde INESCOP y desde las organizaciones empresariales, bien sea FICE, ABECAL y AEC, podamos facilitaros toda la información para que seamos capaces de poder hacerlo más sencillo, ¿no? Yo no pongo en duda que las empresas tenéis una capacidad de reacción bárbara en cuanto a lo que es la creación de cualquier tipo de tecnología o incorporación de cualquier tipo de tecnología, pero lo que sí que es muy importante es que toda la información que podamos haceros llegar nosotros sea muy útil para que en la medida de lo posible os podamos facilitar esa labor. En este sentido, pues bueno, vamos a seguir trabajando, no solamente celebrando más jornadas y haciéndonos llegar la información más actualizada, sino también es muy importante para nosotros que vosotros seáis muy proactivos hacia las organizaciones empresariales y nos hagáis extensibles pues, todas vuestras cuestiones y dudas. Sin más, pues bueno, agradeceros nuevamente vuestra participación, esperando que podáis asistir a las próximas jornadas que vamos a celebrar sobre responsabilidad social corporativa y sobre greenwashing, marketing y ecoetiquetas, que se celebrarán próximamente. Probablemente la de responsabilidad social corporativa la celebraremos ahora en el mes de julio, pero la de greenwashing la haremos en septiembre. En cualquier caso, tenéis el calendario y si cualquier persona está interesada, pues se puede poner en contacto directamente con nosotros. Agradecer nuevamente a INESCOP y, por supuesto, a la Consellería el apoyo incondicional para la celebración de estas jornadas. Muchísimas gracias a todos. Esperamos poder contar con vosotros en las próximas celebraciones.